pasamos a ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son estos ciclos biogeoquímicos? Yo ahí se los desglosé. Ven, bio significa vida, geo significa tierra, y químicos es el movimiento de los elementos que hemos estado hablando, nitrógeno, carbono, oxígeno, sodio, entre los seres vivos y el ambiente, ¿sí? Se van produciendo, es el proceso de composición y descomposición. ¿Y por qué se tienen que reciclar? Porque si no se acabarían y la vida en la Tierra no sería posible. Entonces estos bioelementos permanentemente se tienen que estar intercambiando, ¿sí? Con los organismos. ¿Y cuáles son esos ciclos biogeoquímicos? Tenemos el ciclo del carbono, y antes de empezar a hablar del ciclo del carbono, para que lo entendamos, yo le volví a poner ahí que la fotosíntesis que realizan las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera más el agua a través de sus raíces o de los estomas de las hojas, y la energía solar fabrican glucosa y liberan oxígeno, ¿sí? A la atmósfera. Y la respiración celular que se da dentro de las células eucariotas, tenemos que a partir de esa glucosa que se oxida, y este oxígeno lo incorporamos a través de la inspiración y la respiración, nosotros transformamos la glucosa en dióxido de carbono, agua y en energía, en ATP. Y este dióxido de carbono va a ser también liberado a la atmósfera a través de la respiración, a través de la expiración. Entonces vamos a ver cómo funciona este ciclo del carbono, que es muy fácil. Miren, en el aire de la atmósfera, ¿sí?, tenemos el dióxido de carbono que van a usar las plantas para realizar la fotosíntesis. A partir de eso van a fabricar la glucosa, que va a ser la comida o el sustento o la materia orgánica, ¿para qué? Para los animales. Y los animales, a su vez, vuelven el dióxido de carbono a la atmósfera a través de la respiración. ¿Por qué? Porque el carbono no se encuentra solo, sino que en la atmósfera se encuentra asociado al oxígeno formando el dióxido de carbono. Entonces, si eso se entendió, vamos a leer lo que yo les puse aquí, para que no quede en duda. Entonces puse que el carbono se intercambia en la biosfera, en la geósfera, en la hidrósfera, en la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Y este ciclo no actúa solo, sino que como yo les puse ahí, con el oxígeno, con el nitrógeno y con el agua, hacen posible la vida en la Tierra. Y hay pérdidas y ganancias de carbono, o sea, lo que algunos elementos pierden el carbono, otros lo vuelven a reincorporar o recuperar. Entonces ahí yo les puse que el dióxido de carbono de la atmósfera abandona el mismo, entra en el proceso de fotosíntesis de las plantas y origina glucosa, que es lo que yo les había explicado aquí, introduciéndose en la biosfera terrestre y oceánica, ¿sí? Ahora ese dióxido de carbono también se disuelve directamente de la atmósfera a los cuerpos de agua de océanos y lagos. O sea, directamente el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua, en los espejos de agua. Pero el dióxido de carbono también se disuelve en la precipitación al caer las gotas de la atmósfera, en forma de lluvia. Y ahí les puse que cuando está disuelto en el agua, el dióxido de carbono reacciona con las moléculas de agua para formar ácido carbónico, que se ioniza parcialmente, o sea, se divide en hidrogeniones que van a contribuir a la acidez del agua, por ejemplo, del agua de los océanos. Y a su vez, cuando los organismos oxidan la glucosa, ¿sí?, ya en la respiración celular, se originan dióxido de carbono. O sea, acá yo les estoy dando todas las formas posibles en que se desdobla, ¿sí?, y se vuelve a sintetizar el carbono. Bueno, y por último, ahí yo les comento que la actividad humana, con todas las actividades antropogénicas que tenemos, han aumentado
el dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, en la deforestación. ¿Y por qué? Porque si deforestamos, hay menos plantas que puedan tomar el dióxido de carbono y así hacer todo el ciclo del carbono que yo les había empezado a explicar aquí. ¿Sí? Entonces, al no poder las plantas utilizar ese dióxido de carbono va a aumentar en la atmósfera, ¿sí? Lo que aumenta también el dióxido de carbono en la atmósfera es la quema de combustibles fósiles. Los gases emitidos por la fábrica, los aerosoles que usamos normalmente, los desodorantes para el cuerpo, los aerosoles que tiramos permanentemente para combatir los insectos. Todos estos tienen compuestos químicos que hacen a que el dióxido de carbono escape a la atmósfera. Y este aumento del dióxido de carbono en la atmósfera va a traer aparejado lo que vamos a ver después como efecto invernadero y calentamiento global. Entonces vamos a ver ahora el ciclo del oxígeno, que es aún más sencillo, ¿sí? Yo aquí se lo explico en el dibujo, o primero lo leemos y después se lo explico en el dibujo. Como yo les dije, los animales y los humanos al respirar tomamos del aire el oxígeno que producen las plantas por el proceso de la fotosíntesis. Y luego exhalamos el dióxido de carbono, que a su vez van a utilizar las plantas en el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Las plantas son las únicas capaces de convertir el dióxido de carbono, ¿no?, en glucosa y oxígeno. Pero todos, plantas, animales y seres humanos, intercambiamos permanentemente ese oxígeno y ese dióxido de carbono todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelven a usar y se reciclan, no se pierden. Y a esto se les llama el ciclo del oxígeno. Entonces veamos, las plantas, ¿sí?, gracias a la energía solar y la fotosíntesis, libera oxígeno a la atmósfera. Ese oxígeno va a ser el que los animales, ¿sí?, respiramos. Los humanos y las plantas, porque también respiran las plantas, que es lo que se dice respiración, pero no viene el caso, la respiración de las plantas que es nocturna, donde hacen como un proceso inverso, en la oscuridad. Entonces, después nosotros exhalamos en la respiración el dióxido de carbono que vuelve a la atmósfera y vuelve a ser utilizado por las plantas, ¿sí?, para realizar la fotosíntesis y así dar como producto la glucosa y el oxígeno y así sucesivamente. El oxígeno vuelve a la atmósfera, lo volvemos a tomar, liberamos dióxido de carbono, lo toman las plantas, hacen la fotosíntesis, liberan el oxígeno. ¿Se entendió? Como es un ciclo donde no se pierde ningún elemento, sino que se va transformando, ¿no? Entonces ahora vamos. ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos al ciclo del nitrógeno. En el aire que respiramos, ustedes saben, hay aproximadamente el 78% del aire está constituido por el nitrógeno. El oxígeno, hay muchos menos, en la atmósfera hay aproximadamente un 21%, y lo que menos hay es dióxido de carbono, donde hay un 0,04 de porcentaje en la atmósfera de dióxido de carbono. Entonces el nitrógeno es lo que más abunda en el aire, en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Los organismos animales, sí, los humanos, no podemos incorporar directamente del nitrógeno a nuestro organismo, del aire a nuestro organismo, sino que necesita el nitrógeno que realice todo este ciclo para recién poderlo incorporar nosotros.
¿sí? Y este ciclo del nitrógeno está dividido en etapas o en fases. Y esas fases son la fase de fijación, la de nitrificación, asimilación, amonificación, inmovilización, desnitrificación, y vuelve otra vez a fijación, y así se vuelve otra vez a realizar el ciclo. Y ahora vamos a ir explicando qué es cada uno de esas fases, y con el dibujo lo vamos a entender mejor. Bien. Tenemos el nitrógeno de la atmósfera, ¿sí? Como está aquí. En el suelo existen bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. La fijan el nitrógeno al suelo, ¿sí? Esas bacterias van a formar compuestos inorgánicos como el amoníaco y los nitratos, ¿sí? Como este que está aquí. Pero vamos a seguir por acá. ¿Qué pasa? Las plantas pueden incorporar a través de sus raíces estos compuestos de amoníaco y nitratos. Lo pueden ver aquí, en el dibujito. Entonces, el resto de los seres vivos, a través de las cadenas tróficas, ¿no es cierto? Que el lobo se come al conejo y todo lo demás, nosotros, o los animales, los humanos, incorporamos ahí, o cuando comemos inclusive las plantas, incorporamos el nitrógeno a nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Tanto animales y humanos volvemos a liberar a la Tierra esos restos nitrogenados. A través, por ejemplo, de la orina, liberamos la urea y a través también de las heces. Entonces, esos desechos de amoníaco y nitrato vuelven otra vez a la Tierra, ¿sí? Donde se van a incorporar a la tierra y se van a volver a utilizar por las plantas y así sucesivamente. Pero existen otras bacterias en el suelo que son estas, las bacterias desnitrificantes, que lo que van a hacer es volver ese nitrógeno que está en la tierra de nuevo a la atmósfera, ¿sí? Y así vuelve a comenzar este ciclo. Entonces, eso era para explicarles todas las fases. Ahora yo se los explico con el dibujo. Tenemos el nitrógeno en la atmósfera, ¿verdad? No lo podemos incorporar así. Entonces tenemos bacterias en el suelo fijadoras de nitrógeno que van a transformar ese nitrógeno en amonio y nitratos. Esos directamente, a través de las bacterias desnitrificantes, hacen que el nitrógeno vuelva a la atmósfera, ¿sí? Si no, ese nitrógeno, esos amoníacos y esos nitratos son incorporados a las plantas. A través de la cadena trófica lo incorporan el resto de los animales. A través de los desechos de esos animales, como por ejemplo la orina que va a despedir la urea, vuelven otra vez esos desechos de amoníaco y de nitratos a la tierra, ¿sí? Y que se hace este ciclo cortito donde va a ser utilizado nuevamente por la planta, o bien directamente las bacterias desnitrificantes me lo vuelven a transformar a esos desechos en nitrógeno y ese nitrógeno vuelve a la atmósfera. ¿Se entendió el ciclo del nitrógeno? ¿O quedó alguna duda? Si no lo vuelvo a explicar, no tengo problema. ¿Lo puede explicar de vuelta, profe? Por favor. Mira, te lo explico con el dibujo. El nitrógeno está en forma gaseosa en la atmósfera, ¿sí? Pero así, en la atmósfera, nosotros no lo podemos incorporar como incorporamos con la respiración el oxígeno, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, lo que sucede es que el nitrógeno ingresa a la Tierra ¿cómo? Y se fija aquí, a través de unas bacterias que fijan ese nitrógeno y lo van a convertir
amoníaco y nitratos. ¿Sí? Esos amoníacos y nitratos, a su vez, otro grupo de bacterias que se llaman desnitrificantes, van a volver a transformar esos compuestos de amoníaco y nitrato en nitrógeno gaseoso y lo vuelven otra vez a liberar a la atmósfera. Eso es algo de lo que puede pasar en el ciclo del nitrógeno. Pero además, lo que puede suceder es que el nitrógeno que está en la atmósfera, a través de las bacterias que lo fijan aquí en la Tierra, se transforman en amoníaco y nitratos, y estos directamente pueden ser absorbidos a través de las raíces por las plantas. Entonces ya quedó el nitrógeno incorporado en la planta. Cuando los animales, o sea, todas las cadenas tróficas que vienen de ahí para atrás, los herbívoros, los carnívoros primarios, secundarios y terciarios, incorporamos en nuestro cuerpo así el nitrógeno, o comiendo la planta o comiendo el animal que previamente comió la planta, y así sucesivamente en la cadena trófica. Y así lo incorporamos al nitrógeno en nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros comemos plantas, nos alimentamos de vegetales o de animales, estamos incorporando nitrógenos a nuestro cuerpo. Pero bien, a través de los desechos de los animales o de los humanos, como la urea, cuando uno orina, libera urea, vuelve otra vez a la tierra esos desechos, ¿sí? Que se descomponen y forman de nuevo amoníaco y nitrato, que pueden realizar las dos vías, o que directamente las bacterias desnitrificantes los descompongan y liberen el nitrógeno gaseoso a la atmósfera, o bien que vuelvan a ingresarse por las raíces a la planta y otra vez se haga este ciclo. ¿Se entiende? Entonces se puede hacer este ciclo cortito o bien este otro más largo, ¿sí? Donde incluye a las bacterias fijadoras y a las desnitrificantes. ¿Se entendió el ciclo del nitrógeno? ¿Cómo es que no se pierde el nitrógeno, sino que indirectamente lo vamos incorporando a nuestro cuerpo? Al igual que las plantas, ningún organismo vivo puede incorporar el nitrógeno directamente de la atmósfera. Tiene que sí o sí pasar por este proceso. ¿Se entendió ahora?